Buenos días, el día de hoy vamos a demostrar un ejercicio de integrales de Riemann. Mi nombre es Manuel Moreno Miranda, estudiante de licenciatura en matemáticas en el curso de análisis matemático. El ejercicio propuesto es el siguiente. Vamos a demostrar en detalle que si f es una función acotada sobre un intervalo cerrado y que va desde a hasta b, y tenemos un número c, un número real c mayor que 0, entonces la integral inferior de c por f es igual a c multiplicado por la integral inferior de f, y que la integral superior de c por f es igual a c multiplicado por la integral superior de f. También que si f es integrable en i, en intervalo cerrado i, entonces c por f también es integrable en i y se cumple esta igualdad que está acá. Por hipótesis, tenemos que c es un número real mayor que 0. La función f es integrable y es acotada en i. Como tesis tenemos que la integral inferior de c por f es igual a c multiplicado por la integral de f, y que la integral superior de c por f es igual a c multiplicado por la integral superior de f. Y también que f es integrable. Entonces tenemos que si f es integrable, entonces tenemos que demostrar que c por f también es integrable y que se cumple la igualdad esta que está aquí. Como herramientas para la demostración definimos los valores ínfimos y supremos de las funciones c por f y f dentro de cada intervalo de la partición. Definimos también las sumas superiores e inferiores para las funciones. Las definiciones de integral superior e inferior para cada función c por f y f. Los valores ínfimos los denotamos con la m minúscula sub i. Son los ínfimos de las funciones en los intervalos que van de x sub i menos 1 hasta x sub i. Y los valores superiores los definimos con m mayúscula. De igual manera definimos las sumas superiores como las sumas inferiores de f, las denotamos con m sub i multiplicado por la distancia que hay entre los valores, la longitud de estos, y análogamente con las sumas superiores de la función f, las denotamos con m mayúscula sub i multiplicado por la longitud, esta longitud que está dada por esta notación. Y denotamos también las definiciones de integral superior, la integral, por ejemplo, aquí tenemos la integral inferior de f, que va a ser igual al supremo de las sumas inferiores de f. Aquí tenemos las integrales inferiores, la integral inferior de c por f, que va a ser igual al supremo de las sumas inferiores de la función c por f. También tenemos igualmente las sumas, la integral superior de f, que va a ser igual al ínfimo de las sumas superiores de f. Y tenemos también, definimos la integral superior de c por f, que va a ser igual al ínfimo de las sumas superiores de la función c por f. Comenzamos la demostración. Dado que f es acotada, esto lo sabemos por hipótesis, entonces el conjunto de la función f de x
donde x está entre el intervalo cerrado d por f, es acotado, siempre que el intervalo cerrado d, f esté contenido en el intervalo cerrado i. Luego, como sabemos que c es un número real mayor que 0, se tiene por propiedades del ínfimo y del supremo que por propiedades del ínfimo y del supremo tenemos que el supremo de c multiplicado por f de x con x que está en el intervalo cerrado d, f es igual a c veces o c multiplicado por el supremo de la función f de x con x que pertenece al intervalo d, f. Asimismo, el ínfimo de la función c por f de x con x que está entre el intervalo cerrado d, f es igual a c multiplicado por el ínfimo de f de x con x que pertenece al intervalo cerrado d, f. En particular, lo anterior implica que para toda partición de i se llega a lo siguiente. La función c por f definimos las sumas superiores dadas por esta sumatoria c por m mayúscula sub i multiplicada por esta distancia que va desde los i igual a 1 hasta n, y esto va a ser igual a c multiplicado por esta sumatoria y nos va a quedar que c multiplicado por la suma superior de f. Análogamente con las sumas inferiores de c por f nos va a quedar que esto es igual a c multiplicado por m minúscula sub i multiplicado por la distancia de los intervalos que van desde i igual a 1 hasta n, y eso es igual a, podemos sacar a c y dejamos la sumatoria como está acá. Y esto a su vez va a ser igual a c multiplicado por la suma inferior de f. Aquí están definidas aquí abajo las notaciones de m sub i, que es igual al supremo de la función f, y m sub i minúscula, que es el ínfimo de la función f de x. Finalmente, usando de nuevo las propiedades del supremo y del ínfimo, concluimos que la integral superior de c por f es igual al supremo de las sumas superiores de c por f, y esto a su vez va a ser igual al supremo de la sumatoria de las sumas superiores de c por las sumas superiores de f. Igualmente con las integrales inferiores. La integral inferior de c por f está definida como el ínfimo de las sumas inferiores de c por f, y esto nos va a dar que es igual a la integral de c a c multiplicado por la integral inferior de f. Sabemos por hipótesis que f es acotada, esto seguido de que f es integrable. Muestran que la integral superior de f es igual a la integral inferior de f. Esto, por propiedades de Riemann, es igual a la integral que va desde a
hasta b de f. Luego, por lo anterior, llegamos a que la integral superior de c por f es igual a c multiplicado por la integral superior de f, y esto es igual también a c multiplicado por la integral inferior de f, y es igual a la integral inferior de c por f. Así f es integrable y como consecuencia, por transitividad, tenemos la siguiente relación, lo que queríamos demostrar.